Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Rivero, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Y este es el primer episodio de una nueva serie que yo estoy empezando aquí en YouTube, que se llama De la página a la práctica. Ustedes saben que me encanta leer, los que ya me acompañan en las redes sociales. Mi buen día siempre es con la foto de un libro. Yo creo que es una forma muy fácil y muy rápida de aprender y también muy barata. Voy a traer aquí en esa serie libros que contribuyeron para mí de alguna forma. Son libros sobre inversiones, sobre marketing, sobre ventas, emprendedurismo, desarrollo personal. Los libros que más me gustan son los libros que podemos leer, aprender y poner en práctica lo que estamos leyendo. En esa serie yo no voy a hacer un resumen de los libros. Lo que sí voy a hacer es acumular los principales puntos que yo creo como los más importantes y traer aquí para ustedes. Son puntos, son tips, son insights, son ideas, son pensamientos de forma general que podemos traer de las páginas para la vida real, para la práctica. Y al final quiero saber de ustedes qué tanto les gustó esa nueva serie aquí en YouTube. Son completamente libres para dejar en los comentarios al final del video. Los videos entonces pueden ser un poco más cortos o un poco más largos dependiendo de cuántos puntos o ideas interesantes yo encontré en ese libro. Yo creo que generalmente debe quedar entre 5 y 10, pero dependiendo de qué tan grande es el libro también puede llegar tal vez de 20 a 25. Y el primer libro que yo tengo aquí para esa serie es el libro de The Strategic Dividend Investor. Es un libro que podemos ver, tiene esa capa toda amarilla, porque es un libro de Estados Unidos y yo perdí la portada. Muchos libros que yo tengo de allá de Estados Unidos tienen como una portada que se sale. Yo la perdí una primera vez, la encontré y la perdí otra vez. Pero yo estoy poniendo aquí en la pantalla la portada de ese libro. Es un libro escrito por Daniel Pérez. Él trabaja en la empresa Federated Investors, que ahora se llama Federated Hermes. Es una empresa que maneja diferentes fondos de inversión y Daniel es el principal encargado de un fondo de inversión con una estrategia enfocada en dividendos. Él habla mucho sobre esa estrategia y de tener empresas que son buenas pagadoras de dividendos. Comenta también mucho sobre el tema de jubilación. Yo creo que también, naturalmente, porque en Estados Unidos hay una población con una edad más avanzada de forma general que en México. Entonces, esa ya es una preocupación que ellos, por ejemplo, ya tienen allá. Tener empresas que pagan dividendos y tener empresas que no pagan dividendos y son enfocadas más en crecimiento, yo creo que son dos estrategias diferentes, pero son también complementares. Lo que va a decidir principalmente, yo creo aquí, es el perfil de cada inversionista y también el momento de vida de cada inversionista. Tal vez los clientes de Daniel, por ejemplo, en Estados Unidos ya están pensando en jubilarse, ya tienen una edad más avanzada, son personas que no quieren demasiado riesgo y una estrategia de dividendos cabe perfectamente en su perfil. Para este libro tenemos 14 ideas o 14 insights que vamos a tratar aquí de una forma muy breve. Primera idea práctica: dividendos es una estrategia de largo plazo. Renan, ¿qué tan largo plazo es esa estrategia de los dividendos? Yo creo que toda la vida. Esa es una estrategia que te va a funcionar hoy, te va a funcionar en 10 años, te va a funcionar en 20 años, 30 años, 40 años y en 50 años. Y algo interesante también de esa estrategia es que ela va en contra de una estrategia o una frase que es muy comentada, principalmente en la bolsa de valores, que es la idea de comprar barato y vender caro. Y va en contra principalmente porque, como dijimos, son empresas que mientras sean buenas pagadoras de dividendos, elas pueden estar en nuestro portafolio por muchos y muchos y muchos años. O sea, comprando una empresa a un buen precio, buena pagadora de dividendos, tal vez no sea necesario vender esa empresa. Idea número 2. Los dividendos dominan el retorno total. El retorno total es compuesto por el crecimiento que tuvo la acción más el yield o la rentabilidad sobre los dividendos recibidos. Sabemos, claro, que puede haber casos diferentes, pero una empresa comprada a un buen precio, que tiene un buen yield, que suele crecer sus dividendos a cada año, tiene un poder de generación de interés compuesto bastante fuerte. Punto número 3. Las acciones suben porque los dividendos suben. Esa es una tendencia de las empresas que también son buenas pagadoras de dividendos, porque mirando más allá de los dividendos, una empresa que tiene la capacidad de aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo puede significar que es una empresa que está saludable financieramente, que está fuerte, que tal vez tenga una ventaja competitiva en relación a su competencia, y lo principal es que está en crecimiento tanto en los dividendos como en los ingresos. Entonces la tendencia a lo largo del tiempo de una empresa
que está en crecimiento de ingresos, dividendos y otros indicadores importantes es no solo que los dividendos suban, sino que el precio de la acción también suba acompañando ese crecimiento de la empresa. Punto número 4, buscar empresas buenas pagadoras de dividendos y que pagan dividendos crecientes. Sabemos que muchas empresas pueden pagar dividendos, pero también hay muchas empresas que tienen un yield bastante bajo y peor, también hay muchas empresas que no tienen la capacidad de aumentar esos dividendos. Entonces imagínense comprar una empresa que paga, por ejemplo, 2 pesos en dividendos, pero después de 5 años sigue pagando los mismos 2 pesos y después de otros 5 años también sigue pagando esos mismos 2 pesos. Por cuestión de la inflación sabemos que esos 2 pesos en un año no vale exactamente lo mismo que el 2 pesos en 10 años. Por eso es muy importante también elegir empresas que tengan la capacidad de crecer sus dividendos a lo largo del tiempo. Punto número 5. Tomamos decisiones equivocadas y al tener un portafolio enfocado en dividendos, significa que vamos a estar haciendo menos transacciones y si hacemos menos movimientos en nuestro portafolio, eso disminuye la probabilidad de equivocarnos. Entonces el hecho de hacer menos cambios en el portafolio va a disminuir la probabilidad de errores. Más claro imposible. Es como casi que por automático tener el pensamiento y aplicar una idea de siempre reinvertir los dividendos y también invertir los aportes que hacemos siempre dentro de esa estrategia de los dividendos. Eso hace con que, aunque el mercado tal vez esté en un momento difícil de entender, tal vez no sepamos qué hacer, a veces nos puede dar la gana de comprar más o de vender todo, pero al no tener mucho dinero disponible para hacer otros movimientos, eso nos proporciona un enfoque mayor dentro de la estrategia. Quien nunca, por ejemplo, gastó demasiado dinero en algún momento de su vida porque estaba ganando un dinero a más o tenía mucho dinero sobrando y compró cosas innecesarias, y cuando tú miras hacia atrás y piensas, pues ¿será que yo compraría exactamente lo mismo que yo compré antes? Probablemente no, conmigo también ya pasó. En momentos que yo tenía un poco más de dinero por algún trabajo que yo hacía y en ese momento yo compraba cosas que hoy yo veo que son innecesarias, y esta es una estrategia que también se aplica para un portafolio de inversión. El dividendo y su crecimiento no es la causa del éxito de una empresa, es la manifestación del mismo. Es decir, una empresa no es exitosa por el hecho que aumenta sus dividendos. Una empresa es exitosa y por eso suele aumentar sus dividendos. Punto número 7. Una gran diferencia entre la renta fija y acciones que pagan dividendos. El principal y el dividendo no crecen en la primera opción, mientras que en la segunda el dividendo y el monto invertido pueden crecer a lo largo del tiempo. Y eso para mí es una de las grandes ventajas de la renta variable sobre la renta fija, que es la posibilidad de constantes aumentos tanto en el capital invertido como en los dividendos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que ya tienen décadas aumentando sus dividendos. ¿Y ustedes qué creen que pasó con el precio de sus acciones? Punto número 8. Una estrategia pasiva no despierta la atención del mercado porque genera menos comisiones para todos. Los brokers, las casas de bolsa, la bolsa de valores, la prensa de forma general, ellos quieren movimiento. Y una estrategia más pasiva, una estrategia enfocada más en dividendos, va a generar menos movimientos. Y casi siempre serán solo movimientos de compra y no la compra y venta que tanto promocionan. Y promocionan, claro, porque genera muchas comisiones a todos. Punto número 9. Es mejor una empresa con un buen yield y un buen crecimiento que una empresa con bajo yield y alto crecimiento. Y eso va de la mano con la estrategia que él comenta en el libro, que es el punto 10. El punto 10 es crear un portafolio 5-5 o un portafolio 5+5. Que sería 5% de yield y más un 5% de crecimiento anual de los dividendos. Obviamente, en Estados Unidos es más fácil para encontrar empresas que están dentro de esas características. En México yo creo que ya encontraremos un poco más de dificultad, pero aún así el concepto es válido. Es mejor tener una empresa que tiene un yield mediano alto y que también tenga un nivel mediano alto de crecimiento anual de dividendo, en lugar de tener una empresa que tiene un muy bajo yield, y tal vez ahí estamos hablando de 1 o 2%, pero en compensación que tenga un alto crecimiento, porque en el segundo caso dependemos mucho del crecimiento continuo de esa empresa. Entonces, en el momento que la empresa tal vez deje de crecer tan rápido o que baje un poco su nivel de crecimiento anual, puede ser que disminuya ese crecimiento acelerado de los dividendos y quién sabe también puede empezar a pagar menos dividendos. Punto número 11. La importancia de calcular el free cash flow o los flujos netos de efectivo. Esa es una forma muy clara para saber cuánto genera la empresa. La cuenta es flujo neto de efectivo
menos el CAPEX, que son los gastos en general. De una forma breve, el CAPEX es la inversión en equipo, maquinaria e instalaciones. Punto número 12. ¿Cuál es el payout de esa empresa? Payout es el dividendo por acción dividido entre la utilidad por acción. Y es importante que el payout sea constante en la mayor parte del tiempo. Normalmente va a estar de 20 a 70%. Y eso porque una empresa que tenga un payout muy alto, o sea, una empresa que siempre paga toda su utilidad en dividendos, puede ser que esa empresa esté de alguna forma en riesgo, porque es necesario que la empresa mantenga un cierto nivel en caja y también obviamente reinvierta el dinero en su propio negocio para crecer más. Empresas que tienen un payout tal vez arriba de 70-80% puede tener sus dividendos en riesgo y también el propio negocio. Punto número 13. Estés atento a los dividendos internacionales. En ese caso, como el autor es de Estados Unidos, él habla mucho de los dividendos, por ejemplo, de Europa o de mercados emergentes. En ese caso, como estamos en México, podemos mirar los dividendos de Estados Unidos y también los dividendos de otros mercados emergentes y también, ¿por qué no?, de Europa. Y por último, punto número 14. El dividendo es un retorno inmediato sobre tu inversión, mientras que la reinversión es una promesa de retorno en un futuro. Puede funcionar y puede no funcionar. En el caso de las empresas es muy común, y si es una empresa que todavía está en su fase de expansión, aún no pague dividendos, porque está reinvirtiendo siempre todo el dinero que genera para hacer crecer el propio negocio. Y también es muy común que una empresa, cuando ya llega a un cierto punto, ya está establecida, ya empiece entonces a distribuir dividendos. También tenemos que considerar que ninguna empresa va a crecer para siempre a un nivel de 30, 50, 80% cada año, sino esa empresa a partir de un determinado momento ya iba a ser más grande que el propio país. Y si vamos a pensar también empresas que hace 30, 40, 50 años eran las mayores empresas de un país, es muy posible que ya no sea hoy la mayor empresa o una de las mayores empresas. Los directores de las empresas también se equivocan en sus decisiones y puede pasar lo mismo del ejemplo que yo proporcioné antes. A veces tenemos un poco de dinero a más y gastamos con cosas innecesarias, pero cuando sabemos que la cantidad de dinero que vamos a tener ahora es un poco más baja, entonces prácticamente somos obligados a pensar y tomar mejores decisiones. Eso quiere decir, por ejemplo, que para empresas que ya están establecidas y aún no paguen dividendos, una sugerencia podría ser, en lugar tal vez de reinvertir una utilidad neta de, por ejemplo, 800 millones de pesos, agarrar de esos 800 millones un 20 o 30% y distribuir hoy a los accionistas y con eso reinvertir el monto que sobró. Eso a lo largo del tiempo puede ser más saludable para la empresa en lugar de gastar los 800 millones para reinversión en su negocio, porque como menciona Daniel, esa reinversión en un negocio es una promesa de mejor desempeño en el futuro. Y sabemos también que ninguna empresa va a crecer para siempre a un nivel tan acelerado así. Y vamos a los comentarios finales. Tu portafolio debe reflejar tu perfil de inversionista y tus objetivos de inversión. Tu portafolio también debe estar de acuerdo al momento de vida que tienes. Mucho cuidado con comentarios en internet de personas recomendando determinados activos, porque puede tener alguien que está recomendando puro Bitcoin, por ejemplo, como es ese Robert Kiyosaki. Pero Robert ya tiene hoy un patrimonio de muchos millones y él puede darse al lujo de invertir mucho dinero en Bitcoin y aún así no comprometer su calidad de vida. Un portafolio enfocado en dividendos sirve como un seguro y también como un complemento de ingresos. Es posible que en 30 40 años esté un poco más complicado el tema de pensiones y un portafolio buen pagador de dividendos puede contribuir a que tengamos una mejor calidad de vida y no estamos dependiendo solo de una pensión del gobierno. Y al mismo tiempo, un portafolio también enfocado en dividendos puede traernos beneficios inmediatos, como comentamos. Entonces yo recibí en un trimestre, en un año, un monto considerable, un monto suficiente para que, por ejemplo, yo pague un viaje con mi familia. Yo, en lugar de reinvertir, en este ejemplo, un dividendo recibido en ese trimestre, yo puedo agarrar ese dividendo para algo que yo quiera hacer en este momento. Voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace directo para la compra de este libro en Amazon. Infelizmente solo está disponible en inglés y no en español. Y les pido otra vez que contribuyan en los comentarios diciendo si ya leyeron ese libro, si el concepto de esta nueva serie hace sentido para ustedes. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.